Bueno, pues yo contento de estar aquí. Y esto sonará a principio de estos protocolarios, pero es la verdad. Estaba pensando que desde la introducción de Ricard al tiempo de alabanza, habéis ya compartido la predicación que yo traía, como además ya estaba archivado el texto y el título, y yo pensaba, digo, bueno, me queda decirles que les quiero mucho, pero es que lo acaba de decir Ricard también. Digo, bueno, Señor, pues nada, yo voy a repetir un poco. La palabra reflexión se define como meditar algo que ya sabemos, pero retomarlo, dice literalmente cuando miráis el diccionario de Real Academia, retomarlo para meditar, tomar nota y, si es necesario, decidir algo. Y yo lo que traigo hoy es una reflexión, porque en realidad probablemente no comparta nada nuevo que no sepáis. De hecho, ya os he anticipado que en el culto prácticamente se ha desarrollado ya la predicación, pero sí me gustaría que reflexionemos en el sentido de meditar un poquito en esta mañana y analizarnos a cada uno qué es lo que realmente podemos aplicar a nuestra vida, cómo vamos en cuanto a este tema, ¿no? El título ya lo habéis visto, Embajadores en nombre de Cristo. No es un título que ponga yo, es un título que la palabra da, porque es literal tal como aparece en el texto, aunque algunas versiones encontraréis, a lo mejor tenéis alguna aquí, que no dice embajadores en nombre de Cristo, sino embajadores de Cristo, lo cual nos habla de un pronombre y está hablando también de una posesión. Somos sus embajadores. Ricard nos hablaba también de testigos, tal como aparecen Hechos, de ministros, que también aparecerá en el texto que vamos a leer ahora, de colaboradores, también lo utilizará el propio apóstol luego continuando con el texto. Así que vamos a leer. Antes deciros que Marta no ha podido venir conmigo porque estamos guerreros, claro que sí, tiene que ser así, más si vamos a compartir un texto como este. Estamos guerreros porque allí en Llibertat también tenemos una campaña especial el fin de semana que viene, de la campaña de Impact, no sé si conocéis, vienen como unos 40 artistas de toda España y es algo, tal como dice el nombre, de impacto. Entonces vamos a tener una sesión el viernes por la noche en Santa Coloma Cervelló, que es nuestro punto de misión, pero luego el sábado a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde, o sea, 3 sesiones que tendremos gratuitas en Can Masallera, que es el teatro principal donde solemos hacer también lo de Navidad. Y ahora estamos volcados en eso. Y bueno, Marta no ha podido venir porque estaba organizando los grupos, hay que organizar comidas, están toda la semana aquí esta gente, estos hermanos predicando por las calles, invitando en las puertas de los institutos, haciendo danzas, bailes. Es algo muy diverso, con mucha variedad, ya os digo que están implicadas unas 40 personas y estamos, pues bueno, un poco a la expectativa del Señor, ¿no? A veces nos falta un poco de fe como iglesia, pero decimos, Señor, sorpréndenos, ¿no? Sorpréndenos. Y estamos, como os decía, pues ahora volcados un poquito en esto. Y es en este contexto que también pensé en el texto que ahora quiero compartir con vosotros, que ahora sí vamos a leerlo. Segunda de Corintios, supongo que algunos ya lo habréis buscado, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer del 5:17 al 6:2, aunque a veces estas cosas son como pequeños atentados, ¿no? Porque ¿dónde cortas, no? Y está todo muy, muy unido como para separarlo así. Pero bueno, había que coger por algún lado y pensé que el 17 era un buen resumen de los versículos anteriores a ir hasta el 6:2. Así que voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No me he dejado el os este que aparece aquí, porque en el texto original parece que no está. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios,
Porque dice, y va a citar un texto de Isaías 49, 8, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y como digo, podríamos seguir, pero creo que es un buen corte, quizá algunos lo veríais discutible por dónde he empezado y por dónde acabo, pero está dentro de este contexto. Pablo y Timoteo están escribiendo desde Filipos a los hermanos de Corinto. Y ellos están exponiendo su ministerio. Le están diciendo, nosotros estamos dedicados a esto, al apostolado, estamos dedicados a la predicación, a la misión. Y la sorpresa que encontramos aquí es que Pablo va a hacer, o les va a decir a estos hermanos de Corinto, que ellos también forman parte de este ministerio, que ellos también son misioneros. Entonces, aunque Corinto es una iglesia, cuando leemos las dos cartas estas que vemos, donde había cosas importantes, debilidades, humanidad, que de hecho también las hay en nuestras iglesias, Pablo les dice, sois algo preciado para el Señor. Dios cuenta con vosotros. Y les hace partir de aquel día en que ellos entregaron sus vidas a Cristo, de aquel día en que ellos conocieron a Cristo, el mensaje del Evangelio. Y encontramos este resumen, por eso empieza diciendo, de modo que, el versículo 17. Es un texto que podemos aplicar individualmente con nosotros, fijaros que va a decir el texto, si alguno, pero también podemos aplicar colectivamente. El nosotros, el nos, se repite varias veces en este texto. Así que yo individualmente soy llamado a ser lo que el apóstol ahora nos propone, o el Espíritu Santo por medio del apóstol, pero también como iglesia. Aquí no se puede ir como el llanero solitario, ¿sí? Somos llamados juntos a desempeñar ese papel que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y el apóstol dice, como resumen de los versículos anteriores, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es importante retomar eso. Es importante resetear. Es importante volver al principio. Creo que ya alguna vez os he dicho lo del diploma. Yo lo repito por todas las iglesias donde voy. No existe la idea de que un día aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y Señor, tienes el diploma y ahora ya puedes vivir de renta. Eso no existe. El Evangelio no es así. El Evangelio irrumpe en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, transforma nuestras vidas o debe transformarlas si somos llenos del Espíritu. Y a la vez también nos llama a un ministerio, por eso luego aparecerá la palabra ministro también. Somos llamados a eso. De hecho es el principio. Y hacemos muy bien cuando predicamos a Jesucristo como Salvador y Señor. Hacemos bien en eso. Porque si vamos a ofrecer a nuestro mundo un evangelio de felicidad, de que Dios lo ha hecho todo por nosotros, que está bien, pero se queda cojo. Porque Dios reclama de nosotros nuestras vidas. Es un camino de entregar la vida, de servirle. Esto es algo extraño hoy en día, donde todo, por el hedonismo, por el individualismo y todos los ismos que queráis añadir, la gente vive para sí, lo hemos cantado en una canción, ¿no? No saben lo que es el amor. Pero nosotros hemos visto en Cristo que Dios nos ha amado sirviendo y ahora dice, vosotros también. Somi, aquí hay trabajo para todos. Y como decía, esto está en una aplicación individual, pero también colectiva. El día en que Cristo irrumpió en nuestros corazones. ¿Volvemos a menudo a este día? Esto es como el matrimonio. No podemos vivir por inercia. No te permitas vivir por inercia de tu matrimonio. ¿Cuánto hace que no le dices a tu mujer que la quieres o a tu marido? Pero dicho, ¿eh? No, ya lo sabe. No. Díselo. Y hay que renovarse, y hay que viajar a ese día en que la conociste, que tus ojos se quedaron como en órbitas. Hay que viajar a ese día, y hay que viajar al día en que te casaste con tu esposa o con tu marido. Debemos hacer este esfuerzo constantemente, y el apóstol, antes de exponer este ministerio para los hermanos, les hace viajar a ese encuentro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Y qué debe ocurrir cada día de nuestras vidas? Que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Ha habido ese reset, ese renovarse. Y creo,
bueno, yo soy un poco poético, pero que en el concierto de la salvación encontramos una sinfonía escrita en re mayor. La re, el re de redención, el re de regeneración, que es lo que está hablándonos este versículo 17, el re de reconciliación, y más res que aparecen en las Escrituras para nosotros. Es un concierto precioso, una sinfonía en re mayor, y empezamos con esta apertura, renovarnos en nuestra regeneración. ¿Qué es regeneración? Tengo aquí la palabra en griego, si queréis os la digo, pero como lo voy a pronunciar mal, me abstengo de ello. Si a alguien le interesa, luego se la digo. Pero la idea es de nuevo nacimiento. ¿Recordáis aquella escena, Jesús con Nicodemo? Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede nacer uno de nuevo? ¿Cómo puede volver al vientre de su madre? Y le explica con paciencia y de una manera muy amorosa y muy ilustrada, pensando en el viento, que hay cosas que son por el poder del Espíritu, que solo el Espíritu puede hacer, las entendamos o no. Y así podemos decir a nuestro mundo que nosotros nacimos de nuevo un día, porque el Señor nos inició esta obra de regeneración. Pero también encontramos la re, que es la palabra que ahora vemos más, de reconciliación. Reconciliación indica, en el griego al menos, o tiene mucho que ver con una transacción. Y eso me ha gustado. Ya sabéis que yo estoy metido en el mundo de las finanzas y veo contabilidad por toda la Biblia. ¿Qué uno diría? ¿Contabilidad en la Biblia? Pues está lleno de matemáticas, de contabilidad. Y cada uno con su prisma, ¿verdad?, de su trabajo o de su oficio, va viendo cosas importantes. El otro día hablaba con un hermano que decía que el Señor, aquí aparece en la palabra que Él es el arquitecto, que Él es el promotor, que Él es el constructor. Digo, claro que sí. Pero él estaba contento de ver que aparecía también ahí su oficio, ¿no? Pues el Señor también a veces nos habla de contabilidad en la Biblia. Mirad, en contabilidad, o al menos los que trabajamos en esto, hacemos lo que son las conciliaciones. Si no concilias, vas mal. Y conciliar es mucho más que repasar las cuentas contables. Conciliar es ver que debe y haber están ahí en una, que hay un resultado. Pero, al menos en nuestra empresa, la conciliación la hacemos mensual. Pero luego viene la reconciliación. La reconciliación es analizar no solo debe y haber, no solo ver cómo nos ha ido este mes, dicho así un poco sencillo, sino volver a los presupuestos iniciales y ver cómo vamos. ¿Qué aporta esta contabilidad de este mes a aquello que a principios de año propusimos? ¿Sí? Es un momento de análisis de costes. Y esto es algo parecido aquí también. En la reconciliación volvemos a nuestro inicio, reseteamos, nos autoexaminamos. Pero qué profunda es, mucho más de la contabilidad, por descontado, la palabra reconciliación. Dios nos reconcilió, versículo 18 y 19, consigo mismo por Cristo. Fijaros el versículo 18, todo este gran milagro de la reconciliación proviene de Dios, nos habla de la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Nuestro Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y es que Dios desde los cielos buscaba quién podía pagar el precio de la reconciliación. Y la propia Biblia nos enseña que no hay justo ni siquiera uno. Para saciar la justicia de Dios tenía que haber sacrificio de alguien justo. Y tú no lo eres. Y yo no lo soy. Pero Dios, no queriendo renunciar a su amor por nosotros, envió a Jesucristo. Y Él fue sacrificado en esa cruz para poder hacer efectiva esta reconciliación. Vemos la iniciativa y la obra de Dios. El versículo 19 dice que Dios, insiste de nuevo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y el versículo 21 también nos describe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Algunas traducciones dicen, lo tomó como pecador. Dios Padre llegó a tomar a su Hijo como pecador, entender la expresión, igual que tenemos que entender lo hizo pecado, porque era la única manera
de poder redimirnos y reconciliarnos con el Padre. El Hijo cargó en sí mismo todos tus pecados y mis pecados. Él no tenía pecado, pero Él cargó tus pecados y mis pecados en aquella cruz, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si Dios hoy puede verte justo, y entramos en la doctrina de la justificación, si Dios hoy puede verte justo, es por la sangre de Cristo. Estás salvado, estás reconciliado con aquel diseño inicial de Dios para el hombre antes de que pecara. Hemos vuelto, hemos reseteado. Somos, como hemos cantado, nuevas criaturas por la misericordia y la obra de Dios. Si olvidamos lo necesitados y perdidos que estábamos, no podemos entender lo necesitada y perdida que está nuestra sociedad, nuestro mundo. Si damos por hecho ya el Evangelio como un patrimonio personal, nos faltará entender que los que están alrededor nuestro se pierden. Es urgente. Por eso hacemos bien, Iglesia de Viladecans, Iglesia de Sant Boi y otras iglesias, de seguir haciendo esfuerzos para predicar el Evangelio. Y en primer lugar hemos visto esto, que Dios nos reconcilió consigo por Cristo, pero ahora el apóstol nos transmite que debemos empaparnos de eso que Dios ha hecho con nosotros. Y nos propone un segundo punto, nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos ministros, somos enviados, tenemos un trabajo, tenemos un propósito para el Señor. Y Ricard ha leído en el capítulo 3 de esta misma carta, los versículos 4 y 6, nuestra competencia como ministros proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un pacto. Y he dicho que había música, una sinfonía en re mayor, pero también hay poesía aquí. Encontramos poesía cruzada o abrazada. Si os fijáis, el versículo 18 y 19, la primera parte de los dos versículos van en una misma exposición y la segunda parte también. Ave, que diríamos en poesía. Y es bonito porque realmente hay una poesía en estas líneas, algo precioso, algo encantador. Dios lo ha hecho todo por nosotros, nosotros nos debemos a Él, como ministros, como colaboradores, como veremos ahora, embajadores. Entonces, ¿cómo ser colaboradores suyos en esta obra? El apóstol Pablo, en el versículo 20, nos deja aquí un así que. Luego en el versículo 1 del capítulo 6 pondrá así pues. Así que va a hacer un esfuerzo para ilustrar, para hacer gráfico aquello que debemos entender. Y en primer lugar nos propone así que somos embajadores de Cristo, o en nombre de Cristo. Corinto era, aparte de una ciudad muy comercial, por su puerto, por el cruce de caminos que allí se daba, Corinto era la sede proconsular de Roma en toda la provincia de Acaya. O sea, ellos entendían muy bien el tema de los consulados, de los embajadores. Allí se juntaban judíos, griegos, romanos, orientales. Había allí un pupurri de culturas. De hecho, parte de esta iglesia sufría por este tema, por querer compaginar las cosas, y el apóstol les tiene que decir: vosotros mirad al Señor, ese es el camino que debéis seguir. Pero allí había mucha representación de ideas, muchas filosofías. Y allí ellos podían entender la figura proconsular o el papel del embajador. El embajador, lo hemos repasado esta mañana, es la figura de aquel que no está en su país, y es importante esto. ¿Os acordáis que Jesús decía, no son del mundo, pero están en el mundo? O textos como en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso, somos peregrinos, pero estamos aquí. ¿Y por qué somos embajadores? Porque estamos o deberíamos estar representando un reino. Eso es importante. Y debemos vivir como embajadores. Podemos hacer
muchas campañas. Podemos hacer muchos actos, como ahora en la feria, o el domingo que viene, o el sábado que domingo haremos nosotros en San Boi. Pero somos llamados a ser embajadores cada uno de nosotros allí donde estamos. Eres embajador de Cristo. Y eso nos habla de nuestra identidad, pero también nos habla un poco de nuestra autoestima. Yo he hecho aquí un invento rápido en casa. Mirad, cuando ves las escenas de la ONU o de grandes congresos, todo el mundo tiene ahí su cartelito puesto. Falta Daniel Gumá poner encima, pero yo me echo el mío. Queridos hermanos, estoy aquí en calidad de embajador en nombre de Cristo. Y podríamos poner aquí Daniel Gumá, pero podríamos poner tu nombre, querido hermano. Somos embajadores en nombre de Cristo. Tienes que entenderlo, tienes que creerlo, que Dios ha puesto en ti un gran ministerio, que te necesita para que este evangelio se extienda, pero lo necesita no solo en grandes actos evangelísticos, lo necesita mañana lunes, que cuenta contigo para que el evangelio llegue a tu compañero de trabajo, a tu compañera de instituto, que cuenta contigo para que hables a tus vecinos, que cuenta contigo para que allí donde tú te muevas puedas, como dicen las Escrituras, oler fragante olor de Jesucristo. Y nos necesita, claro que sí nos necesita. Dios cuenta con nosotros como embajadores y como colaboradores. Vosotros sois, y lo hemos leído también, ya os he dicho que habéis hecho toda la predicación antes, 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos embajadores. Y en el versículo 1 del capítulo 6 nos dirá que somos colaboradores. Colaboramos, somos socios de nuestro Dios. Estamos asociados con Él en esta labor de extender el Evangelio. En el texto original no aparece os rogamos, aparece solo el rogamos. En realidad se está dirigiendo Pablo a hermanos que ya han entendido este Evangelio, o al menos que han dado ese paso de fe. Pero les dice, rogamos, suplicamos, no ordenamos, sino rogamos que en nombre de Cristo os reconciliéis con Dios. Reconciliaos con Dios. Como si Dios, capítulo 5, versículo 20, rogase por medio de nosotros. Rogamos que os reconciliéis con Dios. Luego dirá, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La pregunta es, ¿puede un creyente recibir en vano la gracia de Dios? ¿Puede un creyente necesitar reconciliarse con Dios? ¿O es solo un mensaje para los que no creen? Claro, Pablo estoy seguro que está pensando en la obra que el Espíritu tiene que hacer en aquellos hermanos para que luego ellos puedan ser embajadores, para que ellos puedan ser colaboradores, para que puedan participar en este gran ministerio del pueblo de Dios, que es predicar el Evangelio. La regeneración y la reconciliación no son el fin de todo, son el principio de un gran ministerio. Por eso ahora el apóstol dirá, capítulo 6, versículo 2, utilizando un texto de Isaías 49:8, es un texto que está justo antes del cuarto cántico del siervo, para los que conozcáis el libro de Isaías, se dirige a su pueblo y les dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ese es un mensaje para nosotros, pero ese es el mensaje que debemos transmitir a los demás como embajadores del reino. Que el Señor quiere socorrernos y quiere socorrer a nuestro mundo. Que el Señor oye a su pueblo y oye este mundo. Y tiene ese mensaje de amor inagotable, perdurable, un mensaje de salvación y de amor. Te he socorrido. He aquí, ahora, y aquí aparece Kairos, no cronos, no está hablando de tiempo en el sentido cronológico, está hablando de momento especial. He aquí ahora el momento aceptable.
Alguna versión dice el momento propicio. He aquí ahora el día de salvación. No esperes. Hazlo ahora. Y soy consciente que me estoy dirigiendo a hermanos en la fe. Mira, vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿vale? ¿Podemos una mano así? ¿Sí? Como me gustan las cosas gráficas, si a uno le da vergüenza no pasa nada, ¿eh? Dios nos creó, con la otra mano, a nuestra imagen y semejanza. Un día, el ser humano, y a veces cuando decimos ser humano parece que hablamos de otro. No, yo le di la espalda a Dios. Podéis hacerlo, ¿eh? Podéis poner una mano así. Le dimos la espalda a Dios. ¿Sabéis lo maravilloso? Que aun habiendo hecho esto, Dios no dio la espalda. Dios se mantuvo mirando al hombre y diseñó ese plan hermoso de salvación enviando a Jesucristo. ¿Para qué? Para que pudiéramos reconciliarnos con Dios, para poder ser colaboradores suyos y volver a esta imagen, a este diseño. He aquí ahora el momento. Yo no sé de aquí si hay alguien que se siente lejos del Señor o se sabe lejos del Señor. Muchos llevamos años en la fe. Algunos nos puede ocurrir que estemos en momentos de desierto, en momentos lejanos, en momentos en que experimentamos la separación o el silencio de Dios. Pero el Señor sigue buscando esta reconciliación y te dice en esta mañana, he aquí ahora el momento. He aquí ahora el momento de reconciliarte y de redefinir tu identidad. El Señor te ama. O quizá haya alguien aquí, estamos acostumbrándonos a vernos, pero quizá hay alguien aquí que aún no ha dado ese paso de reconciliarse con Dios por primera vez. He aquí ahora el momento aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Termino explicando, aunque creo que me estoy haciendo mayor y me repito mucho, ¿eh? Yo fui un adolescente, igual en Rosas os lo compartí, ya no sé. Yo fui un adolescente que se convirtió 30, 40 o 50 veces. Esperaba aquel rayo del cielo maravilloso, que tenía que pasar algo especial. Mi abuela me decía eso. Un día ha de pasar alguna cosa espacial y la cosa espacial no llegaba nunca. Y yo esperaba un rayo del cielo y ese rayo del cielo no venía nunca. Hasta que descubrí que el Evangelio ya formaba parte de mí, ya lo había entendido desde pequeño y que lo que faltaba era entregar mi vida al Señor, rendir mi vida al Señor. ¿Qué ocurrió ese día especial? Pues en realidad nada. Bueno, en los planes de Dios sí. Pero aquel día en mi habitación me senté en mi cama y dije, Señor, ahora es el momento. Me rindo a ti, te entrego mi vida. Quizá algunos de vosotros lleváis luchando tiempo pensando cuál es ese día, qué tiene que pasar. Yo te digo, querido amigo, ahora es el momento. Ahora es el día aceptable. ¿Por qué no llegar a tu casa y entregar tu vida al Señor? O ¿por qué no, si quieres, como me voy a quedar sentadito un rato cuando acabe ahora el culto, pues te acercas a mí y oramos juntos? ¿Por qué no? O si eres un hermano en la fe que necesita reconciliarte con nuestro Dios también. Pero recuerda, Dios te ama, quiere salvarte, quiere, si eres creyente de hace años, renovarte en esa salvación y te proclama, te declara embajador en el nombre de Cristo para que también esto lo extiendas en la feria de San Isidro, el fin de semana que viene en San Boi, pero cada día de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a vivir así, como embajadores, y a levantar nuestra autoestima, no de orgullo, pero sí de convicción de identidad, diciendo, Señor, soy un embajador en tu nombre, y voy a decirle a este mundo lo mucho que le amas y cómo quieres reconciliarlo. Amén.